Listo, ahora sí. Ok, chicos, les comentaba, es nuestra primera sesión de la semana 6, hoy 29 de junio, el último día casi del mes. Pues ya saben, estamos en la semana final, antes de la semana de evaluación. Eso es algo que quiero comentarle con ustedes. Como tal, la siguiente semana ya no tendremos nosotros como un tema, una sesión en donde vayamos a incluir temas, porque la próxima semana ya les comentaba, la semana de evaluación. También me adelanto, ¿qué días son las fechas de evaluación? Abarcan a partir del 9 hasta el día 12, o sea, es del viernes al lunes, ¿sale? Son los días en que se van a aperturar los exámenes, las evaluaciones, y son los días que ustedes van a tener acceso a ellas. Por lo tanto, como nosotros todavía alcanzamos a hacer las reuniones síncronas, el día martes de la siguiente semana, haríamos nosotros nuestra sesión síncrona de repaso, ¿no? Por si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo con respecto a los temas, para que pues obviamente lo aclaremos, ¿no? Por otro lado, también se van a aperturar todas las actividades, todas, los foros, las entregas, los SCORMs, lo del mapa mental, para que quienes no hayan podido entregar, lo puedan entregar. En el caso específico del mapa mental, continúa con la misma dinámica. La calificación máxima a obtener es de 8.5. Entonces, he notado que la verdad ha disminuido un poco la participación de ustedes y la realización de estas actividades. Entonces, tienen esta semana, o sea, la siguiente semana, no esta, o sea, la semana que empieza a partir del 5, ¿sí? La semana que empieza a partir del 5, y van a estar abiertas las actividades del día 5 al día 11, ¿sale? Y esta prácticamente sería como la última oportunidad que ustedes van a entregar, perdón, que van a tener para poder entregar todos los trabajos y hacer todos los trabajos que tienen atrasados. ¿Hasta acá tenemos alguna duda con eso? No, maestra. Ok. Perfecto. Entonces, me estoy adelantando, pues obviamente digo, nos vamos a ver de todas maneras el jueves, pero sí quiero adelantarme a que se vayan preparando para esta parte. Todas las materias van a entrar en este proceso de evaluación que va del día 9, que es viernes, a el día 12, que es lunes. ¿Sale? Entonces, por otro lado, creo que vamos bien, vamos con los temas. Les reitero, se aperturan las actividades, hay que volverlas, hay que hacerlas, hay que entregarlas. Y pues nada más, así como cuestiones de aviso, pues eso sería todo. Las especificaciones y todo eso del examen, pues lo veríamos la próxima semana, pero no varía mucho de lo que se maneja tetramestre tras tetramestre. Aquellos que llevaron el curso inductivo, ustedes se dieron cuenta cómo era más o menos la evaluación. Va a constar de 30 preguntas, es un límite, me parece, de tiempo de 2 horas, con un máximo de 2 intentos, y pues hasta ahí tengo entendido, ¿no? Y de igual manera, la mínima probatoria es de 7 y tiene un valor del 35%. ¿Sí? Entonces, yo les hacía mucho hincapié en que las evaluaciones son de las, de las actividades que tienen mayor preponderancia y en sus calificaciones. Y acuérdense que la universidad toma como mínima probatoria para cualquier materia el 7 de calificación. ¿Sale, chicos? Sí, maestra. Ok, perfecto. Bueno, entonces, si no tenemos ninguna duda, pues vamos a avanzar con el tema que nos corresponde el día de hoy. Este tema, la verdad es que es parte de la tercera unidad sobre la información, sobre cómo nosotros procesamos la información, en este caso lo que es la lectura, que es la continuidad. Ya vimos lo que son estrategias de lectura, pero dentro de las estrategias de lectura hay un concepto muy, muy amplio que entra en los organizadores gráficos. Y aquellos que ya se tomaron el tiempo de echarse un clavado al SCORM,
de leer las presentaciones y de leer lo que aparece allí en la bibliografía básica, en la bibliografía complementaria, se darán cuenta que son muchísimos ejemplos, ¿sí? Y muchísimas herramientas de organizadores gráficos, ¿no? Por lo menos en el archivo externo que se pone, en el archivo extra, la bibliografía extra, habla más o menos como de 21 organizadores gráficos. Entonces, sí es importante que los conozcan, pero más que los conozcan, que los dominen, ¿no? Yo les decía que una de las características de los organizadores gráficos es que no quiere decir que todos ya estén determinados, o sea, es más, cada uno de ustedes puede crear un organizador gráfico distinto que se va a ir adaptando a las habilidades que ustedes tienen, ¿no? Entonces, esto es interesante que nosotros lo vayamos determinando. Entonces, voy a empezar a presentar y ustedes me dicen si lo logran ver, ¿sale? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. ¿Sí la logran ver? Sí, sí se ve. Sí, maestra. Ok, la vamos a hacer grande porque pues ya ven que luego no cambia. Ay, jole. Ok, perfecto, muchachos. Dice, ¿qué son los organizadores gráficos? Dice que son técnicas activas de aprendizaje a través de las cuales se representan conceptos o definiciones en esquemas visuales. En otras palabras, representan una estructura de significados. Por eso yo les mencionaba hace un momento que prácticamente ustedes pueden diseñar su propio organizador gráfico tomando en cuenta sus habilidades, en este caso, pues para lograr su aprendizaje, ¿no? No quiere decir que el listado que aparece son los únicos organizadores gráficos, para nada, por el contrario. Obviamente, cada que alguien desarrolla una técnica nueva, desarrolla un organizador gráfico, pues se incluye, porque tiene que ver el cómo nosotros logramos este aprendizaje. Por eso dice que es una técnica activa de aprendizaje. Recordemos que todos, absolutamente todos aprendemos de manera distintas y con estas características es que se desarrolla este concepto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Maestra. Sí. Ok, perfecto, dice. Toda esta construcción llega a ampliar algunas habilidades como ordenamiento, clasificación y comparación, que son como los tres conceptos básicos que nos pide para poder analizar la información. Acuérdense que platicábamos la clase, la semana pasada, que para lograr, permíteme tantito, que para lograr el aprendizaje, pues, o obtener la información necesaria, ¿sí? Ay, se me fue el avión. Que para lograr obtener la información necesaria teníamos que tener ciertas herramientas de apoyo, ¿verdad? Entonces, una de las herramientas, pues, es esta. Por eso habla de tener un proceso en la selección tanto de información, que es ordenar, clasificar y comparar la información para obtener un conocimiento. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. ¿Les puedo pedir un favor enorme? Chicos, en el grupo que tienen general, ¿podrían ustedes, por favor, compartir el link de la sesión sincrónica? Si me hacen favor, la de nosotros, y especifiquen pues que son para los grupos del F al I. Por favor, si me hacen ese enorme favor. ¿Sí? Sí, maestra. Muchas gracias. Ok, entonces continuamos para que no vaya a perder el hilo de esta parte. Dice que son necesarias para conformar representaciones tanto de conceptos como de procesos. En estos organizadores se pueden describir relaciones y dar cuenta en aras de entender el funcionamiento y el concepto de datos de cómo llegan a ser incorporados. ¿Qué quiere decir esta parte, muchachos? Bueno, que nosotros vamos a tratar
Vamos a pasar por estos 3 procesos, que es el ordenamiento, la clasificación y la comparación de información, que esto es importante definirlo, y lo vamos a procesar, por eso habla de conceptos de proceso, para que lo convertamos en aprendizajes, ¿sí? Obviamente el ir relacionando, el tomar conceptos, el ir tomando imágenes, elementos que nos permitan a nosotros entender lo que el texto dice, es básico para lograr este aprendizaje. ¿Sí vamos bien hasta acá entonces? ¿Tenemos dudas? No, maestra. Ok. Vamos a hablar de los beneficios, ¿sí? De los beneficios de utilizar los organizadores gráficos. Primero, clarificar el pensamiento. Dice, aprendes a través de la observación, cómo puedes relacionar unas ideas con otras y luego decides cómo quieres organizar tu información aplicando el pensamiento crítico y reflexivo. Yo les decía, cuando nosotros llegamos a un proceso de análisis crítico de un texto, nosotros podemos poder cuestionar esta información. Y no quiere decir que no importe el orden en que el autor nos está presentando las ideas, pero de acuerdo a nuestro proceso de aprendizaje, nosotros podemos modificar el orden en que se nos presenta. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Ok. Dice, reforzar la comprensión, dice, utilizando tus propias palabras, expresas lo que has entendido. Esto creo que está muy claro. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros leemos y únicamente leemos como lo escribe el autor, es a veces difícil de entender, de desenmarañar, pero cuando convertimos esas palabras, esa información a algo de nosotros, a algo propio, entonces le vamos dando no otro significado, pero sí lo vamos procesando a nuestra forma de aprendizaje. Tenemos también integrar un nuevo conocimiento, dice, hacer uso de los organizadores gráficos permite relacionar conceptos e ideas, hacer interpretaciones, resolver problemas y diseñar planes. ¿A qué se refiere esto, muchachos? ¿Alguien? Dice, hacer uso de organizadores gráficos permite relacionar conceptos e ideas, hacer interpretaciones, resolver problemas y diseñar planes. Pero habla, ¿sí?, de integrar un nuevo conocimiento. ¿Sí? ¿Alguien? Muchísimas gracias, Susana. ¿Alguien, Nada, chicos? maestra. Chicos, ¿no? ¿Nadie? Pues yo entiendo que es como para que podamos hacerlo de manera rápida, o sea, si estamos haciendo como una forma de resumen y que podamos, que se nos quede grabado más fácil. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ajá. Eli. Maestra, pues yo pienso que cuando ya llegamos a un nivel que integramos el conocimiento de lo que hayamos leído, pues quiere decir que ya vamos avanzando otro, pues vaya la redundancia, otro nivel donde ya tenemos un conocimiento más amplio, porque ya podemos relacionar los conceptos con las ideas, hacer las interpretaciones de una manera más fácil, resolver problemas y obviamente al momento de tenerlo ya plasmado, pues es más fácil visualizarlo y entenderlo y explicarlo también. Claro, exactamente. O sea, la idea de los organizadores gráficos, como lo mencionaba su compañera, una es aprovechar nuestros recursos. Yo les decía, una de las cosas básicas es aprovechar los recursos. ¿A qué me refiero con los recursos? Cuando hablamos de voy a hacer la administración de mis recursos a la hora de estudiar. No hablo de los recursos económicos, hablo de los recursos con los que nosotros contamos para poder lograr el aprendizaje. ¿Cuáles son? Nuestros tiempos, nuestras habilidades, los textos, a eso me refiero con recursos. Entonces, cuando nosotros hablamos, y perdón, como lo mencionaba la compañera, cuando nosotros hablamos de esta parte, ¿sí?, es precisamente optimizar todos nuestros recursos, ¿sí? Y el que ustedes tomen esta información y la conviertan a un aprendizaje en donde ya ustedes pueden plasmarlo, pueden moverlo, pueden dibujarlo, pueden transformarlo, no solamente en información,
es precisamente integrar un nuevo conocimiento. Muchas veces tenemos la idea de que un concepto está relacionado con algo de manera específica y entonces cuando vamos leyendo nos vamos dando cuenta que ese concepto es mucho más grande, mucho más abundante y puede hacer analogías con otras cosas y se integra con otros conceptos, se integra con otros conocimientos. Entonces vamos de alguna manera integrando un conocimiento nuevo. Acuérdense que el aprendizaje es eso, ¿no? Ir andamiando, ¿sí?, lo que ya sabemos con lo que vamos aprendiendo. Para generar, ¿qué? Un conocimiento nuevo. Acuérdense que la lectura crítica, eso nos decía. La primera parte, que era la literal, era decía, copiar tal cual dice el autor. La segunda era reflexionar lo que dice el autor y relacionarlo con lo que ya sabemos. Pero la lectura crítica, que es a donde nosotros pretendemos llegar con los organizadores gráficos, es crear un nuevo aprendizaje. Obviamente, tomando como bases lo que dice el autor, pero tú empiezas a hacer un conocimiento nuevo. ¿Por qué? Porque ya reflexionas, ya haces un análisis, ya puedes ir transformando ideas, transformando conceptos, le puedes ir dando un sentido nuevo sin perder la perspectiva que te está dando el autor. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, perfecto. Dice, retener y recordar nueva información. Nuestra memoria puede almacenar mucha información, pero también te ayuda a fijar tu atención, a crear relaciones utilizando el conocimiento y habilidades que ya posees. Para construir un nuevo conocimiento, todo incrementa el potencial de tu memoria. Les voy a contar algo que me pasó. Cuando yo me presenté, ya ven que yo les dije que estoy estudiando el doctorado. Entonces, es la primera vez que a mí me toca leer tanta cantidad de información. El doctor que actualmente me está dando clases nos dejó una lectura de 240 páginas para 2 semanas. Y él nos solicitó un resumen de esas 240 páginas en un máximo, así más o menos nos dijo, entre 2 y 4 cuartillas. Por resumen, como eran 2 semanas, entregábamos un resumen cada semana, ¿no? Entonces estamos hablando que tenía que sintetizar 120 páginas en 2, máximo 3 cuartillas. Entonces, cuando yo vi el volumen de información, porque aparte era un reporte de la UNESCO que tiene gráficas, que tiene tablas, que tiene porcentajes, que tiene, o sea, digo, un chorro de información, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo priorizas esta información? Porque entonces los números son importantes, los datos son importantes, las comparaciones son importantes, el desarrollo. O sea, ¿cómo sintetizas tú 120 páginas y lo escribes en 2, máximo 3? Y obviamente nos pide el formato APA, ¿no? Que es interlineado 1.5. Entonces, si estás acostumbrado a pegar tus letras, pues ya no pudiste porque pues es 1,5 espacio más. Entonces, dije, organizador gráfico. Definitivamente esto tiene que ver con el organizador gráfico. Y así se hizo, o sea, hice, si no mal recuerdo, 6 organizadores gráficos entre todos, ¿no? O sea, ahí sí utilicé todos. Y va precisamente por esta parte de retener y recordar nueva información. Porque en este caso les puedo platicar de los 6 organizadores gráficos que yo hice y les puedo decir que sí retengo la información que sí aparece en esos organizadores gráficos. ¿Por qué? Porque es información muy, muy puntual, es información, o sea, que yo seleccioné, que yo dije, esto para mí es importante, a la cual yo le estoy prestando atención. A ver, de estas 120 páginas, 10 conceptos para mí desglosan precisamente esta parte. Entonces, este beneficio es uno de los que nos arroja el usar los organizadores gráficos. Si tú me dices, a ver, ¿qué dicen las 120 hojas? No te lo voy a decir, pero sí te puedo decir qué dicen los 3 o los 4 organizadores gráficos que hay con respecto a ese tema. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Vamos, identificar conceptos erróneos. Con la práctica, en este tipo de actividades te vas dando cuenta aquellas cosas que aún no has aprendido. ¿Qué quiere decir, chicos? Cuando muchas veces nosotros no logramos entender una parte, ¿cómo tú sintetizas, cómo tú minimizas esa información si tú no has entendido?
¿sí? Cuando nosotros muchas veces no entendemos un concepto o no logramos este aprendizaje, ¿qué es lo que hacemos? Copiamos toda la información completa, ¿verdad? Entonces, identificar los conceptos erróneos es precisamente esa parte. Tú te das cuenta hasta dónde va a llegar tu aprendizaje y cómo lo estás logrando. Cuando tú observas, ya lo aprendí, pues lo simplificas. Muchas veces, no sé si les ha pasado que cuando leen un texto, pues es así como que bastantísimo, ¿no? Y ya luego te preguntan, bueno, ¿y qué dice? Pues es que nada más dice esto y esto, y lo resumen en 3, 4 conceptos súper facilitos. Porque esa es esa parte, ¿no? O sea, ustedes ya entendieron y pueden identificar cuáles son los conceptos que van a integrar ese conocimiento. Lo mismo sucede. Cuando ustedes identifican estos conceptos y se dan cuenta en dónde el aprendizaje está mal, en dónde la información que ustedes están tomando es errónea, se van a dar cuenta de volada, porque ya no es tanta la información, son conceptos y son elementos muy puntuales los que contienen esta parte. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, luego habla de esta cuestión de evaluar, ¿no? A todos nos da pánico esta parte de cuando nos mencionan evaluación, no, hombre, nos da así como temor, pero es más bien una cuestión de reflexión hacia nuestro propio proceso de aprendizaje, ¿sí? Cuando ustedes utilizan un organizador gráfico, ustedes se pueden dar cuenta qué tan eficiente o no es el organizador gráfico con el objetivo que ustedes están planteando. Primero, esto es definitiva. O sea, ustedes tienen que lograr o determinar un objetivo. A ver, ¿para qué estás haciendo el organizador gráfico? O sea, ¿cuál es tu función o cuál es la función del organizador gráfico? Entonces, cuando ustedes determinan esta parte y después de todo, ustedes revisan, ok, sí cumple, ¿sí? Sí cumple con estas características. Esa es la parte de evaluar. O sea, no quiere decir, escribió mal, no dibujó bonito, no le puso la flecha, no hubo una correspondencia. No, es más bien, sí logró su objetivo de lo que yo estoy haciendo, una comparativa, un análisis, una síntesis, una relación de conceptos, o sea, toda esta parte, chicos, ¿sí? A eso se le llama, o de eso trata el proceso de evaluación. Y es que dice que a medida que vas profundizando y desarrollando tus habilidades, en destreza en el manejo de los ordenadores gráficos, te conviertes en tu propio evaluador de tus tareas, al comparar tus trabajos iniciales con los avances de tu aprendizaje y te das cuenta que vas evolucionando y obviamente mejorando en tu estructura, en tu estructura cognitiva. ¿Qué quiere decir? Que esta parte también es interesante. Yo les decía, el proceso de la lectura se va dando conforme ustedes lo vayan practicando. Lo mismo con el organizador gráfico. ¿Cómo ustedes van a ir optimizando su tiempo, sus recursos con los organizadores gráficos? Pues llevándolo a cabo. Acuérdense, en la segunda semana de trabajo, sí fue la segunda, cuando hubieron mapas mentales. ¿Sí se acuerdan? Sí, maestra. Ok, quiero que seamos sinceros y me digan, a ver, chicos, de todos ustedes, ¿quién realmente hizo un organizador gráfico? Y ahora que ya tienen todos los elementos y conocen toda la estructura y, por ejemplo, del mapa mental, ¿quién sí dice, oiga, maestra, yo revisé todos los trabajos, les hice las observaciones y le dije, a ver, tu estructura es errónea porque no es un mapa mental, me estás entregando un cuadro de llaves, un cuadro sinóptico, había quienes me hacen un resumen, entonces, ¿están en la misma situación de hace 3 semanas? No, maestra. Sí me podrían distinguir cuál es la estructura de un mapa mental y de un mapa conceptual. Sí, maestra. Bueno. Sí, maestra. Sí, maestra. Esto quiere decir, chicos, que es como nosotros nos vamos evaluando. Más adelante, cuando ustedes les digan, a ver, chicos, me van a hacer un mapa mental, ya saben cuál es el mapa mental y saben cómo va la estructura y saben cómo lo tienen que desarrollar y tienen cómo lo tienen que hacer. Si alguien más adelante no saben que quiere un mapa conceptual, ustedes van a saber hacer un mapa conceptual y saben la diferencia entre un mapa mental y un mapa conceptual. Si alguien por allí les dice, ¿saben qué? Quiero un diagrama jerárquico, bueno, pues lo van a separar del diagrama jerárquico, del mapa mental, del mapa conceptual. O sea, ese tipo de cosas, muchachos, ustedes lo tienen que resolver, ¿sí? De manera autónoma y esto les va a llevar a evaluarse, a autoevaluarse, ¿no? Saber qué tanto yo lo puedo desarrollar, qué tanto lo he hecho y cómo empecé y cómo voy ahorita. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Esto ya lo vimos.
Y por último, desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Dice, utilizando herramientas que orienten su pensamiento, los estudiantes pueden lograr organizar la información de manera efectiva. ¿Qué quiere decir, chicos? Yo les mencionaba hace rato, que no quiere decir que no importa el orden en que le está dando el autor, pero acuérdense que uno de los objetivos de la lectura, y decíamos que la idea principal, ¿quién lo va a determinar? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién determinaba la idea principal de un texto? ¿No? ¿No se acuerdan? Chicos. El lector. El lector, exactamente. El lector, ¿por qué? Porque él era el que decía, bueno, a ver, de esto que existe, yo tengo que buscar esta información. Entonces, ¿quién le daba sentido a la lectura? Pues el lector. Por eso yo les decía, muchas veces un mismo texto tiene perspectivas diferentes porque tiene que ver con qué finalidad lo está haciendo el lector. Entonces, desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior, a eso se refiere. De acuerdo a lo que tú estás buscando, tú vas a desarrollar precisamente o tú vas a organizar esta información. No quiere decir que no importa el orden del autor, claro, porque él tiene una justificante del por qué te está colocando esa información en ese orden, pero tú, acorde a tus necesidades y a tus habilidades, vas a saber seleccionar la información y a darle preponderancia a lo que a ti te interesa. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, bueno. Quienes ya tuvieron el tiempo de entrar tantito ay, Dios, se me va tantito. Ahí creo que estamos bien. Ahí lo logran ver completo, ¿verdad? Ok. Quienes ya tuvieron el tiempo de entrar al SCORM verán precisamente diapositivas idénticas a estas, ¿no? Entonces, es importante que yo les aclare cómo están diseñadas y qué es lo que aparece. Aparece la definición, ¿para qué les puede, o sea, la definición del organizador gráfico, ¿para qué les puede servir? Un ejemplo, una imagen, y en la parte inferior, no sé si ustedes se fijaron, que en la parte inferior viene una cintilla negra. ¿Sí ya la vieron? Sí, Sí, maestra. maestra, sí la vimos. Esa cintilla negra nos está marcando ciertas herramientas tecnológicas que a ustedes, bueno, no a ustedes, a todos, ¿no? Nos sirve para crear ese diagrama en específico, ¿sí? Entonces, presten atención porque son dentro de todas, las herramientas son como o las más prácticas o las más fáciles o las que tenemos acceso porque son gratuitas. Entonces, para que vayamos prestando la atención a esta parte. ¿Sí vamos bien? Sí, Sí, maestra. 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 Bueno, empezamos por el diagrama jerárquico. Como su nombre lo indica, pues obviamente es un tipo de diagrama que se organiza de acuerdo a una relación, ¿sí? Entonces, que nos va dando un orden, y aquí dice que es de supraorden y subordinación. Dice, existen entre ideas un denominado campo. Dice, es la mejor forma de crear y proyectar una forma gráfica y visual, la estructura orgánica y funcional de una organización. Pero no solamente de una organización, podemos hablar también de un orden jerárquico de ideas, un orden jerárquico de conceptos, un orden jerárquico de información, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Sí, maestra. maestra. De los tres o de las tres herramientas que a mí se me hicieron más factibles es Lucidchart, Cretly y Google Docs, ¿no? Pues estas son como gratuitas. Google Docs lo tenemos en el Waffle del Google y pues no tenemos tanto problema. Ok. Acá tenemos el mapa conceptual y dice que los mapas conceptuales son ideales para representar relaciones entre conceptos de una manera muy clara. Las nociones suelen estar encerradas en círculos o en cajas y las conexiones entre cada concepto se representan con conectores, generalmente en forma de líneas, ¿sí? Estas líneas pueden estar apañadas por pequeñas frases explicativas, pero debe ser muy breve para que el usuario pueda comprender la información sin esfuerzo y rápidamente. Su nombre lo dice, chicos, es un mapa conceptual, conceptos,
frases pequeñas. Cuando nosotros ponemos un párrafo en un mapa conceptual, ya no es un mapa conceptual, rompe con la estructura, ¿sí?, que nos está pidiendo de mapa conceptual y nos dice, ok, esto está unido, ¿sí?, por ciertos conectores que van o subrayados o encerrados diferentes a los conceptos que nosotros estamos enmarcando. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, vamos, Sí, vamos maestra. bien. Ok, muy bien. Sí, maestra. Otra característica que tienen los mapas conceptuales es que este sí tiene una estructura de jerarquía, que quiere decir que por lo regular el concepto principal, el tema o la idea principal va en la parte superior y vamos desglosando hacia la parte de abajo. No hay un orden, o sea, uno puede quedar más arriba que el otro, o sea, no hay como una estructura gráfica así toda fija, ¿sí? Y los conectores sí pueden ir variándose, sí pueden irse moviendo, no es así como un cuadro sinóptico, que es así todo derechito. Esas son de las características que tiene el mapa conceptual. ¿Vamos bien hasta acá entonces? Sí, Sí, maestra. maestra. Ok. De las herramientas que facilitan la creación de esto son Creatly, Glyphy y TextMap. También está, si no mal recuerdo, CMap Tools, que también es otro que está fácil, entre otros, ¿verdad? Bueno, continuamos. Cadena de secuencias, dice, las cadenas de secuencias se emplean cuando es necesario explicar nociones que implican un criterio cronológico. Por ejemplo, los eventos históricos tienden a basarse en este tipo de organizador cuando se requiere presentar de manera visual para poder utilizar la cadena de secuencias. Es imperativo que haya un orden cronológico, de lo contrario no será posible presentar las ideas de este organizador. Acá hay una diferencia, ojo, está hablando de un solo evento, ¿sí? No lo vayamos a confundir con la línea del tiempo. Acá nos está diciendo, a ver, esta cadena de secuencias lo que nos está diciendo es que debe tener un orden cronológico. Por ejemplo, ¿qué les gustaría? El embarazo, ¿sí? Por ejemplo, un embarazo o un tiempo de gestación, ustedes saben que por cada semana, ¿sí?, va sufriendo cambios el producto hasta llegar al alumbramiento, ¿verdad? Y esto tiene un orden cronológico, o sea, no puedes poner que primero se le formó el rostro, que primero se le formó el corazón y que después fue la división de los, ¿cómo se llama? Y que fue después la fecundación, ¿sí? Pongámoslo así. Entonces, sí tiene que tener un orden cronológico, pero habla de un evento en específico. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, gracias. Ok. Tiene, Maestra. En este Sí, sentido, no hay una forma específica, ¿sí?, de la cual se pueda estructurar. Mientras tenga un sentido, mientras tenga una estructura entendible de seguimiento, con eso nos basta. Ya ven que ahí aparece el círculo, aparece de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, puede ser de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba. O sea, no interesa como la secuencia, el orden de la secuencia, pero sí interesa que pues obviamente tenga una secuencia. Y pues Lucidchart, Creatly, realmente estas dos de Lucidchart y Creatly es como para casi todos los organizadores gráficos, por eso van a verlas en muchísimos, ¿no? Ok. Por otro lado, tenemos por aquí la rueda de atributos. Dice que esta se utiliza cuando se quiere caracterizar al máximo un elemento determinado. La estructura consiste en una primera circunferencia u óvalo, que es lo que aparece en el centro, y a partir de este surgen nuevos círculos que unen al centrar a través de los conectores y expresan distintas características relacionadas directamente con el tema central. Como su nombre lo dice, es una rueda de atributos. Si vamos a hablar de alguien, por ejemplo, o de algo, pues tenemos el objeto central en el centro, no hay de otra, en la parte del centro, y sus características son los que van a rodear. De igual manera, se recomienda un círculo o una elipse
por la facilidad esta que pueden como de irse poniendo todos los atributos. Si ponemos un cuadrado, pues los lados nos limitaría a poner 4 atributos, ¿verdad? Si ponemos un hexágono, pues nos limitaría a poner 6 atributos. Entonces, por eso la elipse o el círculo, para que pues no haya como una limitante de atributos o de características que puedan rodear a este. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, ¿en Sí, este van maestra. conceptos o solamente van como lo más importante? No, se determina igual conceptos. Digo, sí puedes agregar como ciertas características. Por ejemplo, no sé, hablemos de la descripción de un personaje, ¿no? O sea, una persona, un varón. Pues fulanito de tal. Si tú, por ejemplo, le pones en uno de los atributos caucásico, abajo le puedes decir, caucásico, piel, o sea, describes qué es caucásico. O sea, sí puede haber una descripción, pero muy corta. Acuérdate que la idea de los organizadores gráficos no es atiborrarte de información, es tener elementos muy básicos que te puedan hacer entender el texto. Ok, gracias. Yareli, ¿me querías comentar algo? Maestra, ¿podría ser como que palabras claves que las puedas relacionar? Sí, claro. Mire, de hecho, hay una característica bien interesante y es que los organizadores gráficos por lo regular son personales, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si tú mandas un mapa mental, oye, mándame tus apuntes y tienes la facilidad tú de hacer un mapa mental, por ejemplo, y tú se lo compartes a alguien, ¿sí? Primero, esta persona, si no tiene la información necesaria del texto, por ejemplo, de lo que tú hiciste, no va a entender, pero aún así teniéndolo, te puedo asegurar que le va a entender entre un 60 y un 80% a lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque acuérdense que es la forma de aprender, o sea, cómo tú estás agarrando esa información y lo estás transformando en conocimientos acorde a tus habilidades, ¿sí? Entonces, esto sí es interesante porque pues obviamente cada uno lo va a diseñar acorde a lo que necesita y acorde a lo que entiende. Entonces, cuando hablamos precisamente de que un organizador gráfico es personal, es porque para que alguien más lo entienda, que esto es interesante. Cuando ustedes se exponen al organizador gráfico, por ejemplo, vamos a hacer una exposición y lo exponen ante sus compañeros, ustedes como tal, sí lo pueden explicar porque ustedes lo hicieron y saben qué significa cada uno de los elementos que colocaron. Pero si lo quiere hacer otro compañero, no lo va a entender al 100% porque acuérdense que no fue hecho para lograr su aprendizaje. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Entonces, la idea de los organizadores gráficos es esto, tratar de sintetizar lo más que se pueda los conceptos para lograr el aprendizaje. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, Sí, maestra. maestra. Y vamos al mapa mental. He leído que en los foros me di cuenta que todos, ¿cuál es tu organizador gráfico? No, pues el mapa mental, el mapa mental, el mapa mental. En su mayoría dicen que el organizador gráfico que más prefieren o que es de su preferencia es el mapa mental. Permíteme un segundito. Ok, y dice, los mapas mentales ayudan a tener una visión global de un tema que puede contener varias aristas. La principal característica de estas estructuras organizadas es que buscan sintetizar al máximo la información. El mapa mental requiere de mucha creatividad para poder incluir todos los aspectos de un tema central de una forma más lógica y amena, amena y sintetizada posible. ¿Qué quiere decir, chicos? Reitero, esta parte del mapa mental es muy personalizada y es, yo creo, de los organizadores gráficos que se vuelve más, más personal, porque una imagen, ¿sí? Para cada uno de nosotros puede significar de manera distinta. Además de que lo que hace el mapa mental en contraparte del mapa conceptual es que el mapa mental puede tomar muchas vertientes de ese mismo tema e incluso puede tomar temas parecidos o incluir temas que puedan abundar en el aprendizaje. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Sí, gracias. Ok.
Entonces, ya les decía, una de las características que tiene el mapa mental es no solamente que nos permite utilizar conceptos, palabras, ¿sí? Pero que también nos permite utilizar imágenes. La idea del mapa mental, la verdad, es que, les vuelvo a repetir, no hay como una definición de un organizador gráfico, pero la idea de un mapa mental es que se pueda suprimir lo más que se pueda la utilización de un texto y se quede principalmente en imágenes. Sí puede, sí van a haber conceptos y van a haber elementos de apoyo de un texto, claro, porque puede que nos quede ahí como una dudilla de ¿por qué puse esto? Bueno, vas y lo pones, ¿no? Pones el concepto allí, pero vuelvo y reitero, son conceptos, son palabritas, o sea, no podemos meter textos tan amplios porque entonces pierde el sentido de lo que es un organizador gráfico de sintetizar precisamente esa información. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, acá en estos se agregan tres herramientas que tenemos, el Bubulus, el SimplyMin y el CMap Tools, que son precisamente estas herramientas muy buenas para generar mapas mentales. Ok. Aquí es la diferencia precisamente que nosotros tenemos. A ver, ¿qué es un esquema? Acá hay algo muy interesante, ¿sí? Porque hay que aprender a diferenciar entre lo que es un mapa conceptual, un mapa mental. Que esa es otra característica que tiene el mapa mental, que por lo regular el concepto o el tema central está en el centro y parten todas las ramificaciones alrededor de este, ¿no? La diferencia del esquema es que, ¿se acuerdan? El mapa conceptual iniciaba desde la parte superior hasta la parte inferior, ¿sí? Y el esquema es de una lateral hacia la otra. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Okay. Entonces, a ver, seguimos. Entonces dice, el esquema se caracteriza porque presenta la información de forma jerárquica. En primer lugar se colocan las ideas primarias y posteriormente las ideas secundarias. Las terciarias y las que siguen han de ser, en el siguiente caso, ¿no? Puede ser tanto de manera horizontal como de vertical. Este tipo de organizadores gráficos permite que se comprenda de entrada no solo los aspectos principales del tema desarrollado, sino la relación jerárquica que existe entre cada uno de los elementos. Entonces, ya decíamos, aunque no está, es que esta parte es complicada, pero aunque no está determinado, los mapas mentales son de arriba hacia abajo, como se los mencionaba, y los esquemas de izquierda a derecha. Sin contar que los mapas mentales es la relación de un concepto, mientras que este es la relación de una idea principal con una idea secundaria, ¿sí? Entonces, este sí nos permite poner conceptos más grandes, porque obviamente empezamos con conceptos cortos, que era lo que decíamos, ideas principales, y acuérdense que las ideas secundarias son aquellas que argumentan o ejemplifican las ideas primarias. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, Sí, maestra. maestra. Sí, seguros. Ok, perfecto. Muy bien. Luego nos vamos con las telarañas. Dice, las telarañas se toman una idea central y se colocan un círculo en el centro de la estructura. A partir de este centro surgen otros círculos u otros óvalos que plantean información secundaria relacionada con el tema principal. Esta información está conectada al tema central a través de las líneas conectivas. Dichas líneas no deben ir acompañadas de textos. Aquí está. Las telarañas se producen una organización jerárquica, según la cual al aspecto más relevante está en el centro y todos los elementos que le rodean, obviamente, son considerados secundarios. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Bueno, que a diferencia, ustedes, si lo ven de manera gráfica, es muy parecido a un mapa mental que a una telaraña. ¿Cuál es la diferencia básica entre el mapa mental y la telaraña? ¿Ustedes saben? ¿O sí se lo alcanzan a ver? Puede ser que en la telaraña necesariamente no tiene que ir en secuencia, sino que se puede pasar de una área a otra sin necesidad de cruzarse. Ok. No sé si se entienda lo que explico. Incluso ahí por medio de la foca que tiene dos opciones. Ajá, ok, sí, ya te entendí.
¿Alguien más? Tiene muchas más imágenes, ¿verdad, maestra? O sea, en comparación del otro que llevaba, nomás para que identifiques según el concepto en el que la vas a poner. Ok, la idea, la característica principal es que los mapas mentales, ¿sí? Como bien lo decimos, gira en torno a un tema específico y de ahí vamos como ramificando, pero pues que obviamente todos se centran en lo que es la idea central. Acá la telaraña nos dice, ok, hay un tema central, pero este tiene varias vertientes y de esas vertientes nacen otras, como otros pelillos por ahí. No sé si alcanzamos a ver, por ejemplo, tenemos la vertiente, por ejemplo, en este caso, si ustedes se fijan, está el perrito, está el mundo. A ver, lo voy a acercar un poquito más, a ver si lo logramos ver. ¿Ahí? ¿Sí? Sí, se ve bien, maestra. Ok, entonces, por ejemplo, tenemos el perro, tenemos acá las frutas y las verduras, tenemos al mundo, tenemos acá esta parte que dice de otros y tenemos acá el gusanito. Si ustedes se fijan, hay un tema central, claro, esto que nosotros tenemos acá. Y de este se van a derivar otros más. Y a partir de estos existen otras vertientes, pero hay uno de manera específica, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que en la telaraña lo que aparece, perdón. En la araña lo que hace es que de alguna manera toma el tema central, digamos, el tema, y los subtemas, y de los subtemas, los temas más pequeños, ¿sí? Esa es la diferencia entre un mapa mental y una telaraña. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. ¿Sí, seguros? Sí. ¿Les queda claro entonces? Entonces, en el mapa mental, ¿es erróneo que uno pueda hacer eso? Como mapa mental, sí. A ver, acá te lo muestro, mira. Mapa mental, aquí está, mira. Sí podemos tomar referencias, por ejemplo, como aparece acá, no sé si lo alcanzas a ver, esto, pero ya no se desglosan más, ya no hay otros subtemas, ¿sí me entiendes? Y todo está relacionado a un tema en específico. En las telarañas, ¿sí? En las telarañas, si tú te fijas, tienen este se deriva a otro y este a otro, de este se deriva a otro, ¿sí? Y ya van relacionándose no tanto al tema central, sino al subtema que tú estás marcando. ¿Sí vamos bien? O sea, en ese se van ramificando. Maestra. Ajá. Maestra, es como un mapa conceptual, pero con dibujos o imágenes. No, es que el mapa conceptual también utiliza imágenes. Y de hecho, una de las características que se pide actualmente para los mapas mentales, no conceptuales. Este es más bien como el diagrama que decíamos que tiene un tema central, luego nos íbamos a las ideas primarias y luego a las ideas secundarias, pero con imágenes. Mientras que el mapa conceptual es muy parecido al mapa mental, nada más que con imágenes. No sé si me estoy dando a entender. Maestra, ¿se podría decir que la telaraña se basa en subtema, el tema y los subtemas? Y el mental del mismo tema, o sea, no... Del mismo tema e incluso incorporándote temas de otras vertientes. Por ejemplo, si hablamos de el agua, puedes hablar de los tres, ¿cómo se llama? De los tres estados. Perdón, los estados exacto. del agua, De los tres sí. estados del agua, ¿no? Y entonces, bueno, pongo los tres estados del agua. Pones el líquido, pones el sólido y pones el gaseoso. Ok. Y de estos, pues ya dices, el líquido, pues la característica, ¿cómo? Pues en los ríos o la forma, ¿no? Que es adaptable a cualquier recipiente. El sólido, pues que tiene una forma que no se modifica. Y el gaseoso, pues que las moléculas están separadas y X cosa. Pero en el mapa mental, dice que puedes incluir temas que no sean incluso atañantes a esta parte. Contaminación. Ok, ya le pones la contaminación de manera específica. En el caso de la telaraña, ok, tendrías que ir
el agua, sus tres, ay, se me fue, sus tres estados, sí, perdón, Los tres estados. sus tres estados, sus características, en esto es lo que hicimos. Ok, ¿por qué? ¿A qué temperatura? Entonces, para que esté el líquido, ¿de qué temperatura a qué temperatura tiene que llegar? Para que esté en sólido, ¿de qué temperatura a qué temperatura? De que esté en gaseoso, ¿de qué temperatura a qué temperatura? ¿Cuál es? O sea, ya es como tema central, idea principal, ideas secundarias. ¿Sí me doy a entender? Sí, maestra. Sí, maestra. Entonces, sí, un maestra. mapa mental es una idea que podemos subdividirla, pero de una manera más concentrada o más resumida. Y una telaraña nos da la opción de tener una idea principal, pero de esa misma idea surgen más subdivisiones y como su nombre lo dice, pues la telaraña se va expandiendo, ¿no? O sea, podemos tener o abarcar más información de un solo tema. Exactamente, así. Yo lo entendí más como el desglose de una programación de computadora. A ver, ¿cómo? En el hecho bueno, es que tuve anteriormente algo de introducción de un programa donde nos daban la opción de que si tú enciendes una computadora, bueno, el hecho de hacer un diagrama en cuestión del encendido, si se escogió encender el monitor, si se encendió, entonces, ¿qué va a pasar o qué va a producir? A partir de eso que se produce, se dividen en diferentes tareas del que va a realizar el CPU. Ok. Podríamos tenerlo, mencionarlo más o menos así, sí, porque pues obviamente te va a ir ramificando, pero es más como lo que menciona la compañera, como es una telaraña, pues tiene que ir creciendo y cada punto, cada subtema, cada idea secundaria que tú vayas poniendo te va a ir desglosando mayor información. Sí, así es. Sí nos queda claro, chicos, porque miren, la verdad es que les vuelvo a repetir, como son tantos, ¿sí? Les vuelvo a reiterar, como son tantos, muchas veces nos confundimos, ¿sí? Es importante que sepamos de todas las herramientas que nosotros tenemos, en este caso los organizadores gráficos, y vuelvo y reitero, no quiere decir que si les estoy mostrando 21, solo hay 21, para nada, cada uno de ustedes puede diseñar un organizador gráfico, a lo mejor ustedes hacen un híbrido entre el mapa conceptual y la telaraña, o entre el mapa mental y el diagrama, o sea, esto es acorde a las habilidades que ustedes tienen. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, muchas gracias. Ok. Esta parte, pues creo que sí la dominamos, que son las líneas del tiempo, y dice que las líneas del tiempo permiten visualizar una secuencia cronológica y lineal relacionada con eventos específicos. Aquí es la diferencia. Mientras en la secuencia cronológica hablaba de un evento, habla de varios eventos, ¿sí? Entonces, suele utilizarse en gran medida con los temas históricos. Lo más importante de esta estructura es que esté muy claro cuáles son las relaciones que existen entre los distintos eventos que vamos considerando. O sea, no podemos hacer una línea del tiempo, por ejemplo, de la evolución humana y pues de repente metemos ahí ya ¿qué les gusta? Cuando aparecieron los perros y luego cómo se generó la agricultura y luego cómo pasó. O sea, tenemos que determinar, o sea, qué es la parte interesante, cuál es el tema central y sobre eso, obviamente, ir determinando de manera cronológica cuáles son los eventos que intervienen para que se llegue a ese resultado. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Se puede decir que la línea del tiempo también se puede utilizar como un árbol genealógico, ir poniendo los acontecimientos de cuando nace un familiar, cuando fallece, bautizo y todo eso. Sí, sí, pues, o sea, si vas a hablar, por ejemplo, de una familia, digamos, árbol genealógico o línea del tiempo, porque una cosa es un árbol genealógico y la otra es una línea del tiempo, ¿sí? Entonces, digamos, en línea del tiempo de la familia X, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién inició? En 1920 se casó Juanito con María.
¿no? Ah, ok. Y en 1921 tuvieron a Pedro, ¿no? En 1940, Pedro se casó con Guadalupe. Ok. Y en 1945 nació Gustavo. Entonces, eso, aunque digo, no es lo mismo que un árbol genealógico, sí te va dando en orden cronológico lo que fue sucediendo. Ok, gracias, maestra. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, perfecto. ¿Cuáles son las herramientas que les ayudarían a hacer esta línea del tiempo, timeline? Tiki-Toki, que es muy parecido al TikTok, está bastante bonito porque son a través de videos, y My History, ¿no? Son de las herramientas que más les podrían apoyar en este sentido. Luego tenemos el diagrama de causa y efecto. Bueno, este diagrama está bastante interesante, ¿sí? Porque trabaja una ramificación bastante interesante de cuáles son los efectos o los elementos que intervienen para llegar a un evento en específico, ¿sí? Dice que también tiene dos nombres más por los cuales es conocido, que es el de diagrama de espina de pescado o de Ishikawa. Dice que la función de este mapa es reflejar cuáles son las causas que generan un determinado escenario. Dice, al tener una visión más clara de cómo y por qué se dan los procesos, es mucho más sencillo poder tomar decisiones importantes con la intención de mejorar la productividad y la eficiencia de los procedimientos generales. Lo voy a acercar un poquito más, a ver si lo logran ver. Ay. Ahí yo creo que ese diagrama es más enfocado a como comentaba el compañero, ¿no? De Ajá. lo del programa, que si hacía algo, pues pasaba esto, y si no hacía esto, pasaba esto, ¿no? No, fíjate que ese diagrama se llama diagrama de flujos. Sí lo vamos a ver. Eso que mencionaba por allí el compañero se llama diagrama de flujos. Este es más bien como todo lo que interviene para llegar a cierto evento. Por ejemplo, el tema central acá es el maltrato de la mujer. Y en este caso, por ejemplo, toma 5 vertientes, ¿no? O sea, el maltrato a la mujer va desde el sexual, el psicológico, el físico, el económico y el social. A ver, ¿cuáles son los elementos que intervienen en el maltrato sexual? Inducir a la prostitución, forzar a alguien, el abuso sexual, la agresión. ¿Cuál es el maltrato psicológico? El aislamiento, la humillación, la ridiculización, la vigilancia, la privación de necesidades básicas, las amenazas. A eso vamos, ¿sí? O sea, cómo un tema se va subdesarrollando para que llegue a un evento de manera específica. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestro. Entonces, lo que busca uno de los objetivos que tiene esto es precisamente que nosotros podamos determinar en qué momento puede fallar alguna actividad, ¿sí? Entonces, digamos, una empresa, si lo tenemos, por ejemplo, en una empresa, digamos, ok, ¿cuál es el evento que hay? Bajas ventas. Ok, ¿cuáles son los departamentos que influyen, por ejemplo, que pueda tener bajas ventas? No, pues está el de producción, está el de, ¿qué les gusta? El de marketing, el de ventas, ¿cuál otro? Atención a clientes, ¿cuál más les gusta que puedan intervenir de una empresa? Pues, es que de los que se me ocurren, pues esos, ¿no? Ok, a ver, producción. ¿Qué puede generar producción para que haya una mala venta? Ah, pues tiene problemas con la producción, mala calidad, no cumple con los objetivos de producción, escasez de, ¿cómo se llama?, de insumos, ese tipo de cosas. Entonces, cuando tú vas determinando cuáles son los elementos, en este caso, de cada rubro que tiene, puedes decir, es que en esta área hay que trabajar esto, porque pues sí genera que haya pocas ventas. Es que vendes poco, pero no porque haya poca demanda, no, vendes poco porque produces poco, ¿sí me entienden? Entonces, para esto sirve el diagrama de causa y efecto. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí. Ok.
Maestra. Este diagrama es el que mencionaba el compañero, que es el diagrama de flujo. Por ejemplo, ¿la lámpara funciona? ¿Sí o no? Ah, ok. ¿La lámpara está conectada? ¿Sí o no? Ah, bueno, y de acorde a estas decisiones o estas tomas de decisiones, es como tú puedes ir diseñando, ¿no? Por ejemplo, decía el compañero, a ver, ¿encendiste el CPU? Sí, no. O ok, sí lo encendiste, ¿qué pasa? Está la pantalla en blanco, no arranca, no aparece el logo, X cosa. Sí tiene la pantalla en blanco, ese tipo de características, ¿sí? Entonces, ese es el diagrama de flujo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Sí, Ok. maestra, se podría ir como si fuera un instructor. O sea, No como un instructor como tal, pero sí es muy determinante para cierta toma de decisiones. Porque digo, no es que te esté diciendo, a ver, vas a hacer esto, no, a ver, si hiciste esto, puede que pase esto o esto. No, pasó ok. lo segundo. Ok, de esto segundo puede que pase esto o esto. No, pasó lo primero. Ok, y ya te va dando opciones. No, y ese mismo, o sea, por ejemplo, no, ni uno de estos tres, entonces te regresas al inicio y dices, ok, no fue así, te va a regresar. ¿Sí vamos bien? ¿Sí estamos entendiendo Es como, todo? maestra, es como causa y efecto, como decía. Muy parecido, nada más que sí te determina cuáles son las opciones que vas a poder seguir. Mientras que en el de causa y efecto, tú analizas de acuerdo a la información que tienes, dónde puede estar el error y dónde tú puedes ir corrigiendo esa parte. Muy bien, sí, ya lo entiendo. ¿Sí? Ok, vamos a leer la definición y dice que también es conocido como un diagrama de actividades o flujograma. Por eso les decía que esto te va determinando como elementos específicos o actividades específicas porque se supone que tiene que fluir, ¿no? A ver, para que tú llegues a comprar o para que la lámpara funcione, pues tienes estas opciones. En este caso, por ejemplo, la lámpara no funciona. Bueno, pues hay varias opciones. Primero, enchufarla, es que no estaba conectada. La segunda, cambiarle el foco. Pudiéramos agregar una tercera. El cable está mal. Pudiera ser la tercera opción. Ni una de esas tres funciona. Bueno, entonces cómprate una lámpara nueva. ¿Sí? Entonces, habla precisamente donde dice que su función principal es reflejar un proceso de forma más detallada posible. La idea es que el procedimiento quede explicada de manera progresiva y dando importancia a cada etapa. La forma de las cajas de información varían según la función que se quiere expresar. Esta estructura utiliza formas convencionales para facilitar la comprensión. También utiliza flechas entre un cuadro y otro para indicar la dirección correcta del proceso. Esta es otra cosa que se me estaba pasando y es que en el flujograma cada forma significa algo. Por ejemplo, si ustedes se fijan, las primeras partes, ¿sí? Estos son rectangulares. Las partes internas que hablan de un proceso son en forma como de rombo, ¿sí? Y así se van. Cada forma especifica un procedimiento o una actividad en específico, ya sea en primer orden, en segundo orden, en tercero, de manera jerárquica, le va dando un valor. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Bueno, vámonos con el diagrama de Venn. Creo que este diagrama sí lo hemos utilizado varias veces, ¿sí? Y es que el diagrama de Venn es exponer qué relaciones existen entre varios conceptos. El diagrama de Venn pueden ser 3, 4, 5, 6, 2 conceptos, ¿sí? Y es la relación y la importancia y la preponderancia que tienen esta relación y qué origina esta relación, ¿sí? Las figuras, pues, que se suponen por lo regular son circulares, ¿sí? Y hace posible como estas tienen una unión, ¿sí? Y les decía, lo que produce en este caso. Por ejemplo, en este ejemplo, de manera específica, dice, está la pasión, la razón y el trabajo, ¿no? Si eres
apasionado para lo que haces, eres razonable con lo que haces y le pones trabajo, pues vas a tener éxito, ¿no? La pasión y el trabajo hacen la excelencia. La pasión y la razón hacen la creatividad y el trabajo y la razón hacen la estabilidad. Entonces, ¿cómo se van estos amalgamando? ¿Cuál es la relación que tienen? Es lo que expone esto, ¿no? Y entonces, obviamente, estas uniones entre cada uno de los conceptos va a generar un concepto nuevo. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Vámonos con los cuadros de los resúmenes, ¿sí? El cuadro de los resúmenes hay que diferenciarlo del cuadro comparativo. ¿Qué hace el cuadro de resumen? Dice que este permite incorporar una gran cantidad de información distribuida acorde a ciertas categorías, ¿verdad? Pero se tiene que tomar, dice, para crearlo se toma un elemento central y a partir de este se determina la clasificación que deseas. Este tipo de organizador puede emplear tablas, círculos, óvalos, conectores y demás elementos variados. También es posible incluir descripciones y comparaciones. A diferencia del cuadro comparativo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? El primero toma uno y toma los elementos, ¿verdad? Y lo describe como tal. El segundo, ¿sí? Puede tomar varios elementos y hace una comparativa de todos esos elementos que hay. ¿Sí vamos bien aquí? ¿Vamos entendiendo la diferencia entre uno y otro? Sí, maestra. Ok, bueno. Entonces decimos, ¿sí? Que mientras el cuadro de resumen toma un elemento y los va clasificando, el cuadro comparativo dice que expone la información en columnas, ¿sí? De varios elementos. Entonces se visualiza rápidamente cuáles son las diferencias, porque para eso se llama cuadro comparativo, y también cuáles son las semejanzas entre los valores relacionados. Habla de más de un valor. ¿Sí vamos bien hasta acá, chicos? Sí, maestra, gracias. Sí, maestra. Ok. Generalmente dice que se hace en forma de lista y pues las columnas hablan precisamente de estas categorías. Ok. Tenemos también la matriz FODA. Dice que esta herramienta es propia del ámbito empresarial y personal para determinar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con las que se puede encontrar en de cara al emprendimiento de cada proyecto. ¿Por qué? Porque determinas cuáles son, por ejemplo, positivos, negativos, origen interno y origen externo. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es la fortaleza que tiene tu proyecto? ¿Cuáles son las debilidades que tiene tu proyecto? ¿Cuáles son las oportunidades que puede tener tu proyecto y cuáles son las amenazas que tiene tu proyecto? Y haces una comparativa. A ver, ¿tienes más fortalezas que debilidades? Sí, ok, entonces tu proyecto es viable. Pero si tienes más debilidades que fortalezas, pues entonces tienes que trabajar en las fortalezas. ¿Tienes más oportunidades que amenazas o tienes más amenazas que oportunidades? ¿Sí vamos bien hasta acá? Además de que lo va trabajando, por ejemplo, esto es de origen interno, porque las fortalezas y las debilidades es de la propia empresa, de la persona, mientras que las oportunidades y las amenazas vienen de origen externo. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Y por último tenemos las mandalas. Dice que este organizador también se vale de formas circulares para crear su estructura. De hecho, la base de las mandalas es circular y pueden dividirse en tantas veces como sea necesario, ¿no? Dice que tomando en cuenta las categorías del tema principal se requiere desglosar. Dichas divisiones pueden representarse a través de líneas dentro del círculo o también pueden crearse círculos dentro de estas circunferencias. Dice, la estructura puede ser un poco más compleja, pero se crea un modelo correspondiente de forma más fiel a la forma de nuestro cerebro y de cómo nosotros procesamos la información. Hace poquito yo vi una mandala, por ejemplo, de los sentimientos y resulta que hay 6 sentimientos básicos y de esos 6 sentimientos básicos se derivan otros 18 sentimientos. O sea, cada sentimiento genera 3. Entonces, en lugar de ser 6, ya son 18. Y de esos 18 se vuelven a multiplicar por 3. Entonces ya no son 18, ya son ¿qué? 30, 72, 42. Me falla. Okay.
pero van relacionados unos con otros. Para eso sirven las mandalas. Cuando nuestros conceptos van incrementando o van creciendo o van dando mayor información, para eso nos sirven las mandalas. Por lo regular dices, cómo nosotros o cómo nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera, trabaja la información y por eso aparecen, porque tenemos un tema central, lo podemos dividir en 3 o en 4 o en 5 conceptos y a partir de cada concepto se deriva de otra manera. Es algo muy parecido a lo de la telaraña, pero con una estructura de manera circular. ¿Sí vamos bien, chicos? Sí, maestra. ¿Tenemos dudas? Maestra. No, maestra. ¿Seguros? ¿Y por qué si ese es más acorde a el proceso de información del cerebro, por qué no es más común o más difundido? Porque realmente las mandalas tienen muy poco de que empezaron a aparecer como un organizador gráfico. Si tú te fijas o recuerdas cómo fue tu formación básica, teníamos únicamente mapas conceptuales y resúmenes, ¿qué otra cosa? Síntesis y copiar, ¿no? Entonces eran como todos los organizadores gráficos que iban apareciendo. Ah, el de llaves, que era otro, ¿no? Que era muy parecido al jerárquico. Entonces, conforme se van creando o se va metiendo un poquito más en esta parte del proceso de aprendizaje, se van diseñando mucho más. Es por eso les decía, no quiere decir que si yo les estoy hablando de 10, solo esos 10 existen. Por el contrario, si alguien tiene habilidades o fortalezas acorde a otras necesidades, él puede diseñar su organizador gráfico y a lo mejor ese organizador gráfico le funciona a otras gentes. Entonces ya se diseñó un nuevo organizador gráfico. No quiere decir que, 10, solo 10. No, no es cierto. O sea, va a ir acorde a las habilidades que ustedes tienen. Y de hecho de las mandalas es precisamente por eso, porque es como más reciente su práctica. Gracias, maestra. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? No, maestra. Ok. Bueno, chicos, les vuelvo y reitero, estos son algunos ejemplos de los organizadores gráficos. En sí hay muchísimos. Está la del peine, la del templo del saber, la del árbol de problemas, digo, muchísimos más. Yo tomé estos porque son como los más prácticos e incluso los más conocidos. Pero si ustedes echan un clavado a la bibliografía complementaria que yo les dejé, van a ver un listado muchísimo más grande. Entonces, la idea de esto es que ustedes tomen cuál es el que mejor se les acomoda y pues lo pongan en práctica. Sobre todo eso, ¿no? Que lo puedan poner en práctica, que lo puedan llevar a la práctica para que les facilite el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿hasta acá tenemos alguna duda, chicos? No, maestra. ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? No, maestra, todo claro, gracias. Ok. Esta presentación nuestra, perdón, esta presentación nuestra no las podrá compartir. La tienen en la plataforma, la tienen en el Jamboard, óyeme, en el SCORM. La tienen, de hecho es la presentación del SCORM. Toda la información que yo saqué de esta para hacer la presentación está en la bibliografía complementaria que yo les dejé ahí en la plataforma. Ya ven que aparece lecturas y luego viene recursos. En la parte de recursos, ahí está. O sea, pero está en PDF, está explicado igual, trae imágenes, trae todo, pero está ahí en la parte de recursos. Yo pude revisar esa complementaria, pero no venía el de mandala y no venía el de esquema. Ok, perfecto. Entonces yo lo subo. Sin problema, yo se los subo. Nada más voy a quitar algunas imágenes para que no sea tan pesado y yo les subo la presentación. ¿Sale? Gracias, maestra. Gracias. Sí, de nada, chicos. Entonces, ¿todo bien hasta ahora? ¿No tenemos dudas, preguntas? Maestra, para el examen tenemos que leer, perdón, compañera, todo lo que hemos visto, todo, absolutamente. Todo. De hecho, una de las especificaciones que viene en el examen es que la información o la evaluación no únicamente es de las presentaciones que hemos tenido. Por ejemplo, en el SCORM
viene muy compacto, ¿no? Pues obviamente lo que nosotros hacemos es la selección de la información más importante y se las presentamos, pero por eso les dejamos bibliografías complementarias y le dejamos la bibliografía. Y cuando ustedes entren a la lectura de la evaluación, le va a decir que la información de la evaluación viene de la bibliografía básica, de las bibliografías complementarias, así como de las presentaciones de SCORP. Entonces sí tienen que leer todo. Gracias, maestra. Maestra, y por ejemplo, los SCORP, yo se me pasó y no tengo anotado uno de los primeros. O sea, eso ya no se pueden revisar las preguntas, ¿verdad? Era lo que yo les comenté al inicio. En la semana de evaluación, se van a reaperturar todas las actividades, foros, el mapa mental, el SCORM, absolutamente todo para que ustedes puedan hacer entrega. Pero es solo esa semana, o sea, las actividades se van a aperturar del lunes 5 al 11, ¿no? Y ese es como el último chance que van a tener para hacer la entrega. ¿Sí me entienden? Sí, o sea, sí está elaborado. Yo lo que quería era ver, por decir, las 5 preguntas para repasarlas. De hecho, por eso te digo, cuando se abre, pues ya lo vas a poder ver, ¿no? Entonces, por eso, o sea, como se van a reaperturar, ya vas a poder accesar otra vez. Muy bien, muchas gracias. Sí. Entonces, maestra, si yo no llevé la primera semana de clase porque no me habían pasado mi clave para entrar, ¿también puedo tomar ese curso que fue el curso inductivo o ese no cuenta para el examen? No, el curso inductivo no cuenta para la evaluación. Es nada más desde la primera semana conmigo. O sea, para tu evaluación es la primera semana que vemos conmigo. Por ejemplo, si no pudiste hacer el SCORM de la primera semana porque no te habían dado tu clave y te incorporaste en la segunda, vas a poder hacerlo. Por eso se abre esa semana de repaso. Es semana de repaso y la semana que tienen chance ustedes para entregar sus trabajos y hacer las actividades de SCORP que tienen pendientes. Foros y todo, pues lo van a poder hacer esa semana. Ok, muchas gracias, maestra. Chicos, les reitero la importancia de poder hacer esta actividad, de estudiar y sobre todo el valor que tiene la evaluación, ¿no? Acuérdense, 35% de su calificación. Si ustedes no presentan el examen, digo, me da pena decirlo desde un momento, pero no van a poder pasar. O sea, acuérdense que la mínima probatoria es de 7. Entonces, sí tienen que hacer el examen, ¿no? O sea, si de verdad quieren poder hacerlo, y no solamente de mi materia, de cualquiera, es el 35%. Maestra, ¿y si va a venir todo lo que hemos visto en el examen o es al azar de que, o sea... Mira, a nosotros, te lo voy a poner de esta manera, a nosotros nos exigen un banco de preguntas, o sea, creo que ahorita son 60, 70 preguntas que nos exigen, no he revisado bien, pero de ese banco de preguntas, ellos toman, ok, tienes 70 preguntas, tu examen es de 30, voy a tomar 30. Y esas son las que meten en la evaluación. Entonces, sí hay que, nosotros hacemos la evaluación de todo y a veces cosas como tan minuciosas, muy pequeñitos detalles, y pues ya ellos seleccionan y hacen la evaluación. De hecho, maestra, cuando tenemos 2 intentos, tengo entendido yo, si tú en uno tienes duda y lo quieres volver a presentar, no son las mismas preguntas para que no se confíen, o sea, te van a cambiar completamente el examen. Sí, eso sí, o sea, no es que, es que saqué 5 y lo voy a volver a hacer, y ya anoté las respuestas o me aprendí las preguntas, no, se los cambian, ahí sí se las modifican. Eso es importante, que lo que mencionas, tienen 2 intentos y se toma el intento de mayor calificación. Si en uno sacaste 5 y en el otro sacaste 7, pues te vas a quedar con el 7. ¿De qué página tienen que estudiar? Pues es que es todo, hasta ahorita vamos en la 3ª unidad, me parece, del libro de la bibliografía básica, que es competencia, no sabría decirte, es toda la 3ª, de la primera hasta la 3ª unidad, más las bibliografías complementarias que yo les he venido dejando en la plataforma. Pero estamos a muy buen tiempo, maestra, para podernos poner al corriente, creo yo. Están dando el aviso con mucha anticipación. Y eso se agradece. Sí, la verdad es que sí, yo me quería adelantar precisamente por eso. Yo no sé si otros docentes ya se los dijeron, pero yo sí me quería adelantar por eso, porque sé también que en la siguiente semana
van a estar vueltos locos y que tienen un examen y que tienen otro examen y que tienen 3. Entonces yo sí me quiero adelantar para que tomen sus previsiones y pues obviamente si flaquean en algún tema, tienen dudas en algún otro, pues lo vayan previendo y lo vayan trabajando sobre eso. Sí, muchas gracias. Chicos, entonces, ¿tenemos algún tema, duda, pregunta? Maestra, No, ¿va a haber maestra, alguna gracias. sesión de repaso? Sí, la vamos a tener la siguiente semana. Pudiéramos empezar, digo, de acorde a la presencialidad de la siguiente semana, podemos empezar la siguiente sesión, que la verdad es que a mí me gustaría reforzar con otros organizadores gráficos que no están acá, pero podemos ir avanzando con eso. Y la siguiente sesión, que era lo que yo les decía, la sesión de la semana del 4, del 5, va a ser para repaso. Lo vamos a hacer con Kahoots y preguntitas y así. Ok, muy bien, maestra, muchas gracias. Ok. Entonces, chicos, ¿alguna otra duda? No, maestra, gracias. No, maestra. No, maestra, Ok. gracias. No, maestra, Ok, gracias. perfecto, chicos. Bueno, excelente. Entonces, pasen una muy bonita noche. Nos vemos el jueves para ver otros organizadores gráficos. Si tenemos tiempo, comenzamos con el repaso. Y pues, échenle ganas, estudien. Y que ya estamos a la mitad de este transcurso. ¿Sale? Sí, muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Bonita Muchas noche, gracias, descansen. maestra. Buenas noches. Pase buenas noches. Buenas noches. Gracias, igual. Buenas noches, maestra, que descanse. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, Hasta luego, compañeros. compañera. Hasta luego, Hasta luego, maestra. compañeros.